Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, a la piscina de Siloé. Les pido que me den tu santa bendición, dando un like en la campanita. Muchas gracias, hermanos y hermanas. A nombre de la Escuela de Formación de la Renovación Carismática Católica, me presento y les saludo, un exalumno, Eduardo Coliantes. Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Papito Dios Todopoderoso y haciendo una oración al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender, a entender, a interpretarla y ponerla en práctica el tema que a continuación les voy a exponer. Para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestro prójimo y para la comunidad. Les pido, hermanitos, ponerse de pie, levantar sus manitos y cerrar sus ojitos. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que Él nos acompañe, nos asista. Que prepare nuestro corazón, nuestra mente y el terreno donde vamos a preparar la semilla de su palabra, que haga tierra buena, que haga tierra fértil. Oh Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu amor y de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, y que todo sea para la gloria de Dios. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. El tema que hoy vamos a tratar es el perdón conmigo mismo y con Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de perdonarme a mí mismo? Primero vamos a recalcar que la Biblia no habla de perdonarse a sí mismo específicamente. Perdonarse a sí mismo no es adecuado, porque el hombre solo debe buscar el perdón de Dios. El perdón a uno mismo surge de acuerdo con las enseñanzas de Dios, una vez que hay arrepentimiento genuino. Dios perdona el pecado y por tanto al individuo le será más fácil desprenderse del sentimiento de culpa. Veamos algunas citas de la Biblia con una breve explicación. En Jeremías, capítulo 31, versículo 34 dice: el perdón de Dios
es para toda la humanidad. Yo perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Aquí Dios deja claro que Él está dispuesto a perdonar a todos los humanos sin distinciones, ya que todos son sus hijos. Según los cristianos, Dios es omnisciente, así que ese olvido de los pecados que se menciona en Jeremías no es algo literal. Simplemente no los tendrá en cuenta en el juicio final. Él lo recuerda siempre, pero ya no te lo señalará y no los verá como ofensa. En base a esto, los cristianos piensan que deben actuar similar a su Creador para perdonarse a sí mismo. No deben olvidar su pecado, sino cada vez que lo recuerden, pensar en lo misericordioso que es el Señor al perdonarnos. No debemos recordar los pecados con pensamientos negativos, sino para evocar el amor de nuestro Padre, arrepentirnos y cambiar. La cita de Jeremías se refuerza con esta de Hebreos, capítulo 16, versículo 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos. Luego de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré, y nunca más recordaré sus pecados ni transgresiones. En Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Con orgullo y soberbia, nadie puede perdonar a sí mismo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída el orgullo del espíritu. Esta cita invita al ser humano a dejar el orgullo de lado. Eres tan soberbio y orgulloso que el mismo Dios te perdona tus culpas, pero tú mismo eres incapaz de perdonarte. Cabe recordar que el perdón del Padre solo es posible con el reconocimiento del Hijo. Es decir, debemos aceptar primero a Cristo en nuestros corazones y el perdón será una realidad. Si no tienes la humildad de abrir tu corazón a quien murió por tus pecados, no serás reconocido a los ojos del Padre, y por tanto tus pecados no serán perdonados. La soberbia y el orgullo impiden al hombre reconocer sus limitaciones, lo conducen a ponerse por encima de Dios. Es un camino de muerte. La única forma de obtener el perdón es abandonando la dureza y reconociendo la falla. Perdonarte a ti mismo debe ser igual de fácil que perdonar al prójimo. Si no es así, es porque hay orgullo, te crees mejor y en consecuencia te castigas más duro por tus equivocaciones. Hay un ego inflado sin humildad. En Hechos, capítulo 17, versículo 30, nos dice, para que haya perdón de Dios, debe haber arrepentimiento. Pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora exhorta a todos los hombres en todo lugar en que se arrepientan. Esta cita es bastante clara. Dios pide a los hombres de todos los confines de la tierra que se arrepientan. No los obliga, pues los hizo libres, pero sí los invita, porque su objetivo es que ellos regresen a Él, al amor de su casa. El perdón no es posible si no hay arrepentimiento. Si crees que lo que hiciste fue lo correcto, pues no te arrepentirás, porque no entiendes que hubo pecado. Debes pedir la sabiduría de Dios para hacerte consciente de tu error y así arrepentirte. Una vez que detectas la mancha, ya podrás trabajar para borrarla con la asistencia de tu Creador, pues Él es el único que sabe cómo limpiar al ser humano de sus pecados. En Mateo capítulo 6, versículo 12, tenemos una parte de la oración del Padre Nuestro. Perdonar al prójimo. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesucristo, el Hijo de Dios, mientras estuvo en vida, enseñó la forma correcta de orar a sus discípulos. Los cristianos dicen que el perdonarse a uno mismo no será posible si no se perdonan los errores del prójimo. La humildad comienza en el reconocimiento de la humanidad del otro. Al aceptar que tu hermano es imperfecto, igual que tú, entenderás también que eres proclive al pecado. Por tanto, debes sentir compasión y perdonarlo. Jesús invitó a todos a amar al prójimo como a sí mismos. Si hay amor, hay perdón. El corazón no es un arma, sino un paño que seca lágrimas y cura heridas. Enfatizando, si eres una persona que se pregunta, ¿cómo perdonarme a mí mismo? Considera que si no eres capaz de perdonar a otros, te será muy difícil hacerlo contigo mismo. Perdonarse a sí mismo. Si Dios nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Hay una innumerable cantidad de cosas que han hecho que tenemos y tengamos rencor hacia nosotros mismos, como las siguientes: en el aspecto moral, psicológico y espiritual. Los pecados y errores cometidos. De los pecados hay que pedir perdón a Dios y olvidarlos.
Cuando el Señor perdona, los borra, los quita, los elimina. Ya no existe más que el recuerdo de que quien quiere seguirlos recordando. La contrición del corazón no tiene como intención llenarnos de rabia contra nosotros, sino de amor hacia Dios, que nos sigue perdonando aunque seamos débiles. Del pasado oscuro hay que aprender para no repetirlo, para ser más humildes, para confiar en la misericordia de Dios y para ser misericordiosos, pero nunca para odiarnos por eso. El propio carácter. Es cierto que siempre hay muchas cosas que mejorar en nuestro carácter, pero esto es generalmente un proceso. Hay que hacer un esfuerzo férreo, constante y valiente para cambiar. Mientras lo logramos, debemos hacer y crecer en humildad ante nuestras limitaciones, pero jamás odiarnos por eso. La respuesta a los llamados de Dios. Muchas personas no se han podido perdonar el hecho de no haber respondido a Dios con la generosidad que Él exige. Cierto es que el amor de Cristo nos apremia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Sin embargo, siempre estamos a tiempo para decirle a Dios: hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Pues el Señor sabrá conducirnos aún después de nuestros equívocos. Entonces, no es un resentimiento contra nosotros mismos, sino disposición y apertura a escuchar la voz de Dios en las circunstancias actuales. En el aspecto físico y humano, en ocasiones no nos aceptamos tal como somos en nuestro aspecto físico, y esto nos trae rencor contra nosotros mismos, desprecio y vergüenza de lo que somos. ¿Quién se burla de alguien por sus defectos físicos deja al descubierto sus defectos mentales y espirituales? Debemos tener claro que somos creación de Dios y que despreciar nuestra presencia física es, de algún modo, despreciar al que nos creó, decirle que se equivocó, que su obra no es buena. Detrás de una persona que no acepta sus defectos físicos se esconde un carácter débil e inseguro. Más vale cultivar el carácter y la confianza que invertir altas sumas de dinero en conseguir una apariencia física que se acomode a los estándares de un mundo superficial. La moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto.
se opone a una concepción neopagana que tiene a promover el culto del cuerpo, a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Semejante concepción, por la selección que opera entre los fuertes y débiles, puede conducir a la perversión de las relaciones humanas. Catecismo numeral 2289. Otros aspectos que pueden generar algún resentimiento contra sí mismo o vergüenza ante los demás son condiciones sociales, económicas, académicas, etc. Se debe tener claro que la persona vale por sí misma, independientemente de las circunstancias que le rodean, del conocimiento que tenga, de la cantidad de dinero que tenga en el banco. Nuestra dignidad procede del hecho de que somos hijos de Dios, y eso no lo puede cambiar nada ni nadie. En esta profunda convicción de la paternidad de Dios se encuentra la sanación a esa falsa concepción de sí mismo. ¿Cómo perdonar? Para perdonar se requieren dos cosas: una firme decisión de hacerlo, y dos, pedir ayuda a Dios. Vamos con la primera. Una firme decisión de hacerlo. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No debemos esperar para sentir el deseo de perdonar. Hay que tomar la decisión de hacerlo por encima de nuestros sentimientos. En el momento en que se toma la decisión de sacar el resentimiento de nuestro corazón, empieza la sanación. Al principio parece que nada sucediera, pero la voluntad unida a la gracia de Dios va logrando sanar ese sentimiento y crea la convicción del perdón. Con esta decisión se le dice al Señor: yo quiero. Y el Señor responde: yo puedo. 2. Pedir ayuda a Dios por medio de María. No basta la decisión de perdonar para hacerlo, sino que fundamentalmente hay que suplicar a Dios por medio de su Madre Santísima el don de perdonar, quien humildemente y con perseverancia suplica a Dios la gracia de perdonar, la recibirá con certeza, se configurará con Cristo y aprenderá a ser realmente feliz. Testimonio. Con respecto a este tema, mi testimonio muy personal, no creo que sea especial solo para mí. Todos sentimos, en especial ustedes, hermanos, y en sí todos los que estamos en el camino de Papito Dios. Yo, cuando deseo pedir perdón a Papito Dios por mis faltas, por mis ofensas, por mis pecados, yo acudo a una iglesia, me acerco al Santísimo, me postro ante Él, doblo rodillas, y si no, simplemente voy a mi cuarto.
y me pongo en la intimidad de Papito Dios, porque sé que Él está conmigo, Él está presente. Él es un Dios real y verdadero, y sé que me escucha, que Él me atiende mis súplicas y mis peticiones. Cuando yo le pido perdón y Él me perdona, automáticamente se pierde, se van de mi ser. Todo lo malo se van, mi odio, mi orgullo, mi soberbia, y en sí ya me olvidé del pecado, y enseguida me viene en todo mi ser mucha paz, mucha tranquilidad, quietud, alivio, y sobre todo experimento el producto del perdón. Amén. Finalmente, hermanos, concluyo mi prédica con la siguiente oración para perdonarse a sí mismo y con Dios. Padre, he cometido muchos errores y lo que más me duele de ellos es que te he ofendido a ti. Perdóname por no cumplir con tus enseñanzas, por no amar al prójimo como a mí mismo. Soy consciente de que cada día fallo en muchas maneras. Soy un pecador y lo reconozco. En esta oportunidad me gustaría pedirte sabiduría. Dame un buen discernimiento para siempre procurar hacer lo correcto y para amarme a mí mismo de una manera auténtica que me permita brindar lo mejor de mí a mis hermanos. Quiero perdonar y ser perdonado. A veces mi voluntad flaquea, así que bríndame la fuerza para que cada vez que la tentación aparezca ante mis ojos, lo pueda derrocar sin titubear. Por tu inmenso amor, te pido que mires a tu Hijo tuyo con misericordia. Enséñame a amar como tu adorado Hijo Jesucristo amó al mundo, y que así pueda perdonarme a mí mismo como tú perdonas a todos tus hijos. Te cuento que me cuesta perdonarme a mí mismo. Soy orgulloso. Sé que tú ya has perdonado mis faltas, pero mi soberbia me impide mirarme como lo que soy, tu hijo. Permíteme observar mis fallas con bondad y humildad. Quiero ser mejor por ti, porque te amo. Aunque muchas veces te olvido, tú siempre estás a mi lado. Te agradezco profundamente por cuidar de mí, porque siempre que siento la soledad en mi alma, tú me demuestras lo equivocado que estoy. Con tu santísima presencia, que tu gracia
y amor me acompañen siempre, y que por intervención de Jesús, María y todos los santos, yo aprenda a perdonar a mi prójimo y perdonarme a mí mismo, sin remordimientos ni sentimientos de culpa. Por mi amado Jesucristo. Amén. Gracias a todos, hermanos, por compartir este hermoso tema. Dios les bendiga. Que tengan un lindo día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si dejas que Él se mueva dentro de tu corazón, sabrás lo que es gozarse en la presencia del Señor. Revuelve, 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 revuelve. El Espíritu de Dios, Revuélvelo, revuélvelo.